En nuestras relaciones, lo que tenemos de más o de menos puede hacer la diferencia. Menos distracción y más presencia. Menos orgullo y más humildad. Menos separación y más cercanía. Menos juicio, más gracia. Menos rencor, más amor. Menos y más. Consejos bíblicos para relaciones saludables. Estamos en esta serie Menos y Más. Di conmigo, menos y más, menos y más. El concepto es que cuando tú quieres mejorar un aspecto, un área de tu vida, a veces eso requiere menos de ciertas cosas y más de otras cosas. Hablamos la semana pasada acerca de menos distante, más presente, específicamente con el propósito de mejorar nuestras relaciones interpersonales. Definitivamente el enfoque en estas semanas, en esta serie, es cómo aprovechar consejos bíblicos para relaciones saludables en nuestras vidas. Imagínense si realmente tomáramos este concepto de menos y más, de menos de lo incorrecto y más de lo que a Dios le agrada. Sería algo tremendo. Entonces hoy quiero saber cuántos trajeron sus Biblias a la iglesia, cuántos cristianos trajeron su Biblia a la iglesia. Eso, muy bien. Pueden abrir a Mateo capítulo 7. Ese es el texto principal en el día de hoy. Si no tienes Biblia, tranquilo, vamos a tener los versículos también aquí arriba en las pantallas. Y quiero iniciar con algo chistoso que me acordé en estos días. Me acuerdo que cuando yo estaba en octavo grado, estaba en middle school, me acuerdo yo fui a Pioneer Middle School en Cooper City y me acuerdo que tenía un profesor de ciencias, se llamaba Mr. Fitzer, y me acuerdo que el hombre era un hombre interesante y tú sabes que a esa edad los jóvenes siempre buscan cosas para que reírse. Y me acuerdo un día que el profesor Mr. Fitzer estaba enseñando y tenía un moco grandísimo, colgado como agarrado por su vida. Y cada vez que respiraba por la nariz, era como una bandera que hacía. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y en lugar nosotros, la malicia de los muchachos jóvenes, en lugar de decirle algo, simplemente nos reíamos. Y el que estaba sentado en el frente, justo en la primera silla enfrente, cada vez que respiraba se echaba para el lado. Imagínate, hasta que por fin una niña decente, más luego fue y le dijo al profesor, y el profesor se limpió el moco. Dile a la persona a tu lado, dile, límpiate el moco, dile, límpiate el moco. A veces en la vida es más fácil ver los mocos de otros. Es más fácil ver los mocos colgados de otros que ver los nuestros. Es más, los asuntos de otros, los errores de otros, los pecados de otros muchas veces son más evidentes para nosotros que nuestros propios errores y pecados. Ahora, como cristianos, cargamos la responsabilidad de cuidar de nuestros seres queridos y nuestros amigos y de decir algo cuando vemos algo, especialmente cuando es algo que puede perjudicar o cuando es algo que sabemos que va en contra de la palabra. El asunto es cómo lo hacemos. ¿Cómo abordamos esas situaciones? ¿Cómo abordamos el asunto de pecado en la vida de un hermano? ¿Cómo abordamos el asunto de decisiones desordenadas en la vida de un familiar? ¿Cómo abordamos el tema de alguien a quien amo y me ama, pero me está hiriendo en nuestra relación? El título del mensaje de hoy es Menos crítico, más amable. ¿Y conmigo? Menos crítico, más amable. ¿Podemos orar? Señor, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra hoy y aprender consejos y principios que nos ayudarán verdaderamente a fortalecer nuestras relaciones. Permítenos, Señor, no solamente ver lo que cuelga de la vida de otro, sino ver lo que a veces cuelga de nuestras propias vidas. Danos sabiduría, entendimiento, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si alguien está dispuesto hoy a unirse a mí, a admitir que algunos necesitamos trabajar en este área de ser menos críticos de los demás. La idea principal, se la voy a poner en la pantalla del mensaje de hoy, es que relaciones saludables requieren menos crítica y requieren más amabilidad. Jesús nos ayuda en la Biblia
con algunas cosas que nos enseña prácticamente hablando en Mateo capítulo 7. ¿Qué les voy a compartir hoy? Les voy a compartir 4 puntos de sabiduría para abordar el pecado en las vidas de otros. ¿Ok? Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús empieza y dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Pausa. Si paramos nada más ahí, puede sonar o puede aparentar como que, nunca debemos juzgar, nunca debemos abordar un tema, nunca debemos decir nada, pero realmente si seguimos leyendo la Escritura y aún si leemos la Biblia entera y todo lo que enseña Jesús, entendemos que eso no es necesariamente lo que Jesús estaba intentando decir. Jesús quería abordar y empezar una conversación acerca del juicio o de la crítica, porque nuestro mundo tiene una dificultad con esto de la corrección. Nos cuesta, es más, nos cuesta recibirla y a veces nos cuesta darla. Y quizás en el mundo hay 2 posiciones. Y una posición que muchos abrazan es, no digas nada. No digas nada. Pero pregunta, ¿le ayudó a mi profesor no decirle que tenía un muñeco colgado? No le ayudó, sino hasta que alguien fue y le dijo porque lo apreció lo suficiente para decirle, oye, deberías hacer algo de esto. Y no ayuda a alguien en mi vida si yo le conozco y le amo y veo algo que está mal, desalineado o es incorrecto y no digo nada. El otro extremo es hacerlo de una manera ruda. Decir, mira lo que tú eres, mira, tienes un moco colgado, tú eres un sucio. O sea, de hacerlo de la manera incorrecta es el otro extremo. Y esas no son las únicas 2 opciones. Aquí en este versículo Jesús arranca la conversación. Y la pregunta es, ¿será que Jesús quiso decir que nunca debemos analizar o evaluar o ayudar a una persona cuando vemos que hay algo mal? Claro que no. Vamos con el primer punto de hoy. Cuando dice no juzguen, no significa no abordar la situación. O sea, no juzguen no significa guardar silencio. Sabemos que Jesús no quiso decir eso. ¿Por qué? Porque vemos el texto en Mateo 18 donde Jesús nos da instrucciones específicas de cómo abordar a un hermano en la fe cuando ha pecado contra ti. ¿Por qué? Porque para poder resolverlo hay que abordarlo, hay que afrontar el conflicto, hay que confrontar la situación. También les regalo un versículo, no tienen que buscarlo aquí en las pantallas. Juan 7:24, Jesús dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. O sea, si ven que Jesús dice, hay una manera de juzgar correcta y hay una manera de juzgar incorrecta. En otras palabras, escojamos la manera correcta que nos enseña Jesús. Cuando Jesús dice en este texto, no juzguen y empieza esta conversación, sabemos del estudio de este texto en la Biblia que Jesús específicamente estaba hablando acerca de no juzgar condenatoriamente, no juzgar con el corazón de condenación. ¿Ok? Les voy a poner un punto aquí en la pantalla. No juzguen no significa no aborden la situación, significa aborden la situación con misericordia y amabilidad, no con condenación y crítica. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguna vez alguien te ha abordado de una manera crítica o bastante condenatoria que te hizo sentir así chiquitico y realmente no te ayudó, sino que más bien pareciera que te estaba haciendo sentir mal? ¿A alguien le ha pasado eso, verdad? Y ahora, si somos más honestos, ¿será que a veces nosotros hemos tratado a una persona de esa manera? De hecho, un ser querido, un cónyuge, un familiar, un hijo, un papá, una mamá. Definitivamente esto pasa. Sabemos que la responsabilidad de lo que es condenación no es nuestra. Eso es algo que solamente está en manos de Dios. Sin embargo, Jesús no estaba diciendo que no podemos corregir o que no podemos traer a la luz una situación. Todo tiene que ver con el corazón y el motivo de cómo lo hacemos. Luego Jesús agrega, Mateo 7, versículo 1, dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. 2, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Este versículo es interesante y aquí le doy el segundo punto. El juzgar tiene un efecto boomerang. ¿Ustedes saben lo que es un boomerang? Que parece como un triángulo que tú lo tiras así, shum, fum, fum, y después se regresa. Pues el juzgar tiene un efecto boomerang. Y Jesús dice que el nivel, vamos aquí con el próximo punto, el nivel de juicio que des a los demás será el nivel que recibirás de vuelta. Y esto es una pregunta importante. Si el nivel de juicio o corrección o condenación es exactamente
de la misma manera en que yo la doy, entonces la pregunta es, ¿cómo quiero yo ser corregido cuando me toque ser corregido? ¿Cómo quiero yo que me aborden a mí o que me afronten a mí cuando hay algo en mi vida que necesita ser hablado, que necesita ser confrontado o que quizás necesita ser expuesto? Si hablamos de una manera personal, cuando alguien me va a confrontar o alguien me va a juzgar o alguien me va a corregir, yo deseo, como soy ser humano, yo deseo que consideren toda mi vida. Yo no deseo que solamente consideren lo que hice en ese momento, porque ¿cuántos saben que a veces hacemos cosas torpes? A veces hacemos y decimos cosas necias. Yo quiero que tomen en cuenta mi corazón. Normalmente, no ese momento que actúe mal. Yo quiero que la persona, cuando viene a corregirme, tome en cuenta mis motivos, que tome en cuenta mis intenciones, que tome en cuenta la familia en cual yo fui criado, que tomen en cuenta el impacto de mi niñez, porque yo quiero que sepan quién soy para que entiendan que de pronto actué de una manera incorrecta o hice algo mal, pero yo quiero que tengan gracia conmigo y se den cuenta que de repente mi intención no es una intención maliciosa. Sin embargo, mira el estrés que tengo. ¿Cuántos han tenido un día tan fuerte que le tuviste que decir a tu ser querido, a tu familia: discúlpame, es que he tenido un día muy fuerte? Porque tú sabes que estabas mal, tú sabes que estabas medio gruñón o estabas mal y tú tienes que decir, por favor. Y lo que estás tratando de decir es, por favor, considera todo esto acerca de mí, que normalmente no soy así, pero considera esta situación. ¿Cuántos han tenido un día así, un momento así, verdad? Muchos de nosotros hemos tenido un momento así. Y fíjate que la manera en que yo quiero que me traten es importante para mí considerar. ¿Por qué? Porque el juzgar y el corregir tiene un efecto boomerang. Aquí les doy un punto aquí en las pantallas. En las relaciones, generalmente juzgamos a los demás por sus acciones y a nosotros mismos por nuestras intenciones. O sea, vemos que él hizo aquella cosa. Uy, mira qué hizo, mira lo que hizo ese. No considero sus intenciones, no considero su vida, no considero su mal día. Simplemente considero, mira lo que hizo, qué malcriado. Pero cuando yo hago equivocado, yo me justifico y digo, sí, pero no es lo que yo quise hacer. No es lo que yo quise decir. ¿Por qué? Porque en las relaciones generalmente juzgamos a otros por sus acciones, pero nosotros mismos nos juzgamos por nuestras intenciones, porque conocemos nuestro corazón. Y por eso es importante reconocer esto y considerar. Wow, a veces juzgamos o corregimos o criticamos a otros por sus acciones, lo que vemos, la acción, lo que hicieron. Pero fíjate que con nosotros mismos tenemos mucha más gracia, ¿sí o no? Es interesante que con nosotros mismos hay mucha más misericordia, con nosotros hay mucha más gracia, porque nosotros conocemos nuestras intenciones, conocemos nuestros propios motivos en nuestros corazones, pero muchas veces no tomamos eso en cuenta y no tenemos gracia con otros cuando nos ofenden o cuando cruzan las líneas. Entonces, yo he encontrado en mi vida personalmente que a veces puedo ser bastante rudo y áspero con las personas a quienes más amo, especialmente cuando hacen algo en sus acciones que no es correcto. Y de repente cuando yo cometo el error, esto sucede en el matrimonio, ¿verdad? A veces yo puedo ser muy fuerte con Gislén cuando hace algo que me ofende o no me gusta. Sin embargo, cuando yo la ofendo a ella, yo lo que deseo es que ella me dé gracia. Mira lo que he pasado este día, discúlpame, o sea, considérame. ¿Me están siguiendo? Entonces la vara con la que tú mides será usada para medirte, porque el juzgar y el criticar tiene un efecto boomerang. Jesús sabía que nosotros íbamos a luchar con esto y por eso Él es tan inteligente, tan brillante. Así que lo que dice ahora es que nos da una parábola que tiene un poquito de humor. Versículo 3. Jesús dice, ¿por qué te fijas en la astillita que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el ojo tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte esa astillita del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Aquí tenemos la famosa astilla y la viga. Y la mayoría de nosotros, yo creo, que no comprendemos al completo este texto bíblico. Erróneamente, muchos pensamos que el punto de Jesús aquí tiene que ver con el tamaño del pecado. Por ejemplo, vamos a decir que tú ves una astilla, un pecado pequeño, ¿verdad?, en la vida de otra persona. Y lo que pensamos nosotros es que Jesús está diciendo, bueno, con tal de que tú no tengas un pecado más grande en tu vida, porque el de ellos es más pequeño, o el de ellos es más grande que el tuyo porque el tuyo es más pequeño, entonces puedes ir a jugar y a criticar y a corregir. Pero ese no es el punto de Jesús en este versículo. Quiero que lo leamos otra vez detenidamente, Mateo 7:4.
¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo? Y aquí está la clave. Cuando ahí tienes, eso es en el presente, ahí tienes una viga en el tuyo. En inglés dice all the time. You have a plank. Tienes una viga. Ahí lo tienes. No es si tienes una viga o si llegaras a tener. Es ahí tienes. Tú y yo todo el tiempo tenemos algo en nuestra vida que es pecado. O sea, todo el tiempo en nuestra vida hay cosas que nos separan y nos pueden apartar de Dios. Lo que Jesús está diciendo es esto. Cada vez que tú veas algo en la vida de otra persona, recuerda que siempre hay algo en tu vida también. O lo diríamos de esta manera con mi profesor. Cada vez que le veas el moco a otro, recuerda que tú también tienes mocos. Tu pecado en tu vida debería de ser un recordatorio y evidente para ti para poder entender lo que otros están pasando. Por eso Romanos 3:23 nos recuerda, aquí en las pantallas, pues todos hemos pecado. Pregunta, ¿quiénes? Todos. ¿Hemos qué? Pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, como sabemos que todos hemos pecado, ¿ok? Pero nos gusta comparar tamaño de pecados y de repente el pecado de otro luce mucho más grande que el nuestro, porque el nosotros aparentemente es una astilla y el de ellos es una viga, pero Jesús nos dice, tenemos que hacerle una reversa a eso. Jesús nos dice, tenemos que empezar a darnos cuenta que nosotros también somos personas que necesitamos gracia, perdón y misericordia. Pero nosotros, los cristianos, especialmente los cristianos veteranos como yo, tendemos a luchar mucho con esto. Esto nos desafía, esta idea nos desafía mucho, porque muchas veces nosotros pensamos que sabemos tanto y por eso somos tan prontos para juzgar o para criticar. Sin embargo, ¿quién sabe todo lo que tú has hecho? Tú. ¿Quién sabe todo lo que yo he hecho? Yo. Todos conocemos la verdadera condición pecaminosa de nuestros corazones. Es como esos espejos. Yo no sé si ustedes, mi esposa y mi hija, ¿sabes? Las mujeres generalmente usan estos espejos que son como 3X, 5X o 10X. ¿Lo han visto? Esos espejos que son como que son asustadores, esos espejos. Lo magnifican como 10 veces esos espejos y hoy en día se usa mucho para el maquillaje. Yo creo que las mujeres lo usan mucho. Lo interesante es que yo me acuerdo la primera vez que yo vi un espejo de eso, me sorprendió. Porque yo me miré en el espejo común y corriente y dije, wow, mi rostro se ve perfecto. Pero me miré en ese espejo y vi todos los cráteres, vi todos los poros, vi ahí gusanos, vi yo ahí porque ese espejo amplifica todo lo que estás viendo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, cuando tú y yo miramos nuestras propias vidas, debemos magnificar el hecho de que somos pecadores y todos hemos necesitado la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Y cuando todos estamos dispuestos a ver y reconocer eso protege nuestros corazones de caer en la santurronería. En no ser santurrones. ¿Qué es eso? Se los pongo en la pantalla. Santurrón es alguien que minimiza su propio pecado y destaca el pecado de los demás. En inglés, self-righteous. Suena muy familiar en la Biblia, como muchos de los religiosos de los tiempos de Jesús y aún muchos religiosos hoy en día. Dile a la persona a tu lado, dile, no seas santurrón, no seas santurrona. Decimos que alguien es santurrón o santurrona cuando pretende o aparenta ser más ético o más piadoso que los demás, cuando en realidad no es mejor que más nadie. Es interesante esto. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien santurrón? Por favor, no lo señales si está aquí. No lo señales. Y no te señales a ti mismo si es el caso. A veces, este tipo de cristianos son la causa por la cual algunos no quieren saber nada del cristianismo. Porque son tan rápidos para señalar y observar los pecados de otros, las astillas, pero son pocos prontos para reconocer la viga que está cargando en su vida. Y si puedo ser vulnerable por un momento, o sea, si puedo abrir mi corazón con ustedes por un momento, yo puedo mirar atrás y retroceder el video de mi vida en muchas ocasiones y reconocer que he sido un santurrón. He sido santurrón en momentos de mi vida, en la forma que he juzgado a otros, a veces sin decirle nada, pero en mi mente y en mi corazón. A veces en la forma que he abordado una situación
Reconozco hoy, Padre, perdóname, iglesia, perdóname, pero lo confieso, en momentos de mi vida, siendo hijo de pastor, siendo alguien que conoce la respuesta, que sabe Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, alguien que sabe decir amén, amén. Aún así, entra este sentimiento a veces de mira, pero bueno, sí soy pecador, pero no como ese. He cometido algunos errores, pero no tan grandes. O sea, tengo moquitos, pero no mocones. Y es ahí donde la palabra me pega a mí. Eso se llama convicción del Espíritu Santo. Y no me siento proud, o sea, no me siento orgulloso de decir esto. Quiero decir algo, no quiero ser eso nunca en mi vida. No quiero ser un cristiano santurrón. No quiero ser self-righteous. Nuestro corazón en esta iglesia, de hecho, en Iglesia Vertical, es ser una iglesia aportadora de vida, no chupadora de vida, sino aportadora de vida. Nosotros queremos ser una iglesia que celebra y modela la gracia de Dios. Ahora, vas a escuchar la palabra y la verdad de Dios aquí en esta iglesia, ¿verdad? Porque la Biblia y la verdad nunca la vamos a sacrificar. Sin embargo, muchas veces la verdad confronta nuestro pecado. Así que no nos vamos a echar atrás de compartir la verdad, pero vamos a hacerlo de una manera que es amorosa. Porque se puede hacer de diferentes maneras. ¿Qué tal si lo hacemos a la manera de Jesús? Pregúnteme por qué. Porque el terreno frente a la cruz es igual para todos. Y todos estamos en necesidad de la gracia y del perdón que Jesús ofrece. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos supuestos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos nuestro propio pecado. Pues, ¿qué es lo próximo? Lo próximo que alguien debe hacer cuando vemos que hay pecado en la vida de otra persona que quizás debemos abordar o debemos confrontar, debemos ayudar a ver, quizás es un amigo que está tomando malas decisiones. De pronto es una decisión, una pobre decisión financiera, o de pronto es inmoralidad, de pronto es inmoralidad sexual, o de pronto es un familiar, alguien en tu familia, o de pronto a un cónyuge que está hiriéndote a ti en tu corazón, en tu relación, pero tienes que abordar el tema para que eso no continúe. Quizás eres padre y tienes un hijo que se está apartando de los caminos del Señor y tienes que ayudarle a reconocerlo. Pues, ¿cómo lo hacemos? O simplemente decimos, bueno, todos somos pecadores, me quedo callado y no digo nada. Eso no es lo que nos enseñó Jesús. Entonces, déjame explicarte. No podemos ignorar el pecado en las vidas de otras personas y la corrección que quizás necesitan para ayudarles, especialmente cuando son creyentes, porque mira lo que dice Jesús, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad. ¿Con qué? Con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces dice primero remueve la viga de tu propio ojo y luego dice entonces verás con claridad para hacer ¿qué? Para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿La meta es ignorar la astilla del otro? No, Jesús está aclarando. La meta es ayudar a las personas con las astillas, pero la mejor forma de ayudarles es primero sacándote la propia viga. O sea, el orden importa. Aquí está el tercer punto. El primer paso para corregir bien es ver y remover primero nuestro propio pecado. ¿En quién dependemos nosotros para que nos remueva el pecado de las vidas? En Jesús. Es su perdón. Es lo que Él hizo en la cruz. Y Jesús Él usa aquí un ejemplo bastante fuerte y bastante humoroso para llamarnos la atención. Y Él dice, ojo, sácate la viga tú primero. Sácate la viga de tu propio ojo, ¿ok? Y tú y yo diríamos, ojo, yo no puedo sacar la viga de mi ojo. Y Jesús diría, exactamente. Por eso tienes que recordar que tú también necesitas perdón y gracia. Recuerda de cuánto tú has sido perdonado. Antes de que vayas a abordar, antes de que vayas con el dedo largo para señalar o criticar, recuerda cuánto te ha perdonado Dios a ti. Y es interesante que Dios use esta palabra viga, que de hecho la palabra la palabra griega aquí era una palabra que se usaba para vigas, específicamente en construcción. Y adivinen para qué más usaban una viga. Para crucifixiones. Y es casi como si Jesús está diciendo, remueve la viga. Y tú y yo decimos, no puedo remover la viga de mi propio ojo. Y Él dice,
Estoy de acuerdo, tienes que depender de la cruz. Tienes que depender de lo que yo hice por ti. Todos los días, Jesús, tengo que depender de ti. Tengo que recordar tu perdón en mi vida para impulsarme hacia adelante. Cuando tú y yo recordamos esto, cuando primero recordamos nuestro pecado y de lo que Dios nos ha perdonado, eso cambia la postura de nuestro corazón al abordar y afrontar la situación y la persona. ¿Alguien me está entendiendo? Les doy un ejemplo. Vamos a decir que tienes un amigo cristiano que está involucrado ahora mismo en inmoralidad sexual, en pecado sexual. Y tú le amas y tú eres una voz en su vida y quieres ayudarle. Ahora, imagínate si tú antes de ir a confrontar o afrontar la situación, si tú pausas por un momento y tú consideras, bueno, déjame recordar en mi vida personal, ¿en algún momento he tenido algún problema con inmoralidad sexual? ¿Que en algún momento he hecho algo, he pensado algo, he tenido fantasías de algo? ¿De qué me ha perdonado Jesús recientemente? ¡Wow! Y el problema es que a veces usamos el jueguito de la comparación. Bueno, pero él está fornicando. No, él no está fornicando, él está cometiendo adulterio y lo está haciendo con 2 mujeres. Yo nunca he hecho eso. Yo nada más forniqué. O sea, adulterio y yo fornicacioncita. Viga y astillita. Jugamos ese juego de la comparación. Y yo preguntaría hoy, quizás alguna vez te encontraste en tu computadora mirando algo que no deberías estar mirando. O te encontraste atrapado en algo en tu teléfono que te agarró así de sorpresa y de repente lo estás entreteniendo y lo estás mirando y te dijiste, nunca lo voy a hacer otra vez, pero de repente caes otra vez, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo recordamos eso cambia la postura de nuestro corazón cuando vamos a abordar el pecado de nuestro hermano. ¿Alguien me está siguiendo? O de repente conoces a un amigo o un familiar que está cometiendo un grave error financiero. Uy, que está metiendo la pata financieramente y tú dices, wow, qué decisión tan terrible. Mira la deuda que se está metiendo encima con su familia. Para por un momento y antes de ir a afrontar o a dar tu cucharada de opinión, antes de eso, hazte la pregunta, ¿será que alguna vez yo cometí errores financieros? ¿Será que alguna vez yo me endeudé en algo tan necio que me causó mucho dolor? Uy, gracias, Señor, porque tú me ayudaste en eso. Y eso me ayuda a entender que esa persona está cometiendo quizás un error como el que yo cometí en algún momento atrás. ¿Alguien me está siguiendo? Es importante primero recordar y ver la vida que yo tengo o que he tenido. A veces como padres es difícil ver a nuestros hijos tomando decisiones necias. ¿Por qué? Porque nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero cuando tú veas a tus hijos cometiendo un error, recuerda, pausa por un momento y recuerda, ¿cometiste algunos errores tú cuando eras adolescente? ¿Ofendiste a alguien tú? Y tomaste algunas decisiones necias y torpes cuando eras adolescente. ¿Por qué? Porque eso te ayudará en tu postura, en tu corazón, cuando abordes esa conversación. Cuando lo primero que haces es recordar la viga en tu propio ojo y de todo lo que Dios te ha perdonado, esto te ayudará a posicionar tu corazón para la conversación. Versículo 5, lo repito. Mira cómo es la forma correcta. Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿De dónde hay que sacar la astilla? Del ojo. ¿Alguna vez has pensado por qué Jesús usó el ejemplo de remover algo del ojo y no de la boca o de la mano o de la cabeza? Jesús es tan brillante. ¿Sabían ustedes que los doctores nos enseñan que específicamente el ojo es la parte más sensitiva y con el potencial para mayor dolor en todo el cuerpo? El ojo. Se entiende que el córnea en el ojo, la parte del ojo, es estimada a tener más de 300 a 600 veces más sensibilidad que la piel normal en el resto de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? Punto número 4, el último punto. La corrección efectiva se hace con amabilidad, gentileza y humildad. Entonces, les doy el ejemplo. Cuando tú vas a remover algo, un pelito, algo del ojo de alguien, ¿cómo lo haces? Con martillo, hermano. No, tú lo haces suavecito. Algunas de las mujeres que estuvieron en la conferencia de mujeres el año pasado y escucharon a mi esposa Gislén estuvimos en Colombia el año pasado y se hizo un procedimiento en los ojos, en la cirugía para corregir los ojos. ¿Y cuántos saben que eso es una cirugía que es común, pero es sensible porque son los ojos? Y por 2 o 3 días tuvo que tener
unas coberturas para proteger sus ojos, porque los ojos son tan sensibles. Y me acuerdo que 3 veces al día tenía que abrirse y teníamos que ponerle unas gotitas en el ojo. Ahora, mi esposa es especial, porque además de ser hermosa, es gallina. Entonces, ella me decía, mi amor, me tienes que ayudar con estas gotas, pero tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado. Ya estaba llorando, yo no había tocado. Yo entré así, mira. Porque ella quería asegurarse de que yo iba a ser gentil, cuidadoso, que no iba a ser brusco. Pero ¿dónde está el ojo? Si yo entro así, y más con el ojo, ¿me entiendes? Si yo entro así, no, que estaba allá afuera en el jardín, y entro, no, lava las manos, te lavaste las manos, me lavé mi amor. Entonces, ahí, la forma que yo la abordé para ayudarle a tocar cerca de su ojo y a poner las gotas, fue muy gentil. Fue con mucho cuidado, fue con mucha intencionalidad, fue con buena comunicación. Mi amor, me lavé las manos. Mi amor, por favor, hazlo suave. Por favor, espera que yo te diga. Te voy a esperar, te estoy escuchando. Ten cuidado porque me duele, está sensible. Sí, y lo tuve que hacer. Yo creo que para mí fue un ejemplo de eso para esta ilustración. Porque cuando estás lidiando con el ojo, es importante ser cuidadoso, ser amoroso. ¿Alguna vez te ha tocado? Ya sea tu ojo o ayudar a una persona, ¿te ha tocado? Qué tremendo. Y si tú eres la víctima acostada, tú quieres que esa persona te aborde ¿cómo? Con suavidad, con paciencia, con amor, con cuidado. Yo me pregunto si esto es lo que el Señor nos estaba tratando de enseñar por medio de su palabra, ayudándonos a ver cómo necesitamos lidiar con personas cuando tienen astillas. ¿Dónde? En el ojo. Cómo debemos abordar y afrontar la corrección de manera suave, de manera amable, de manera gentil, de manera cuidadosa. Vuelvo y repito, no ignoramos, no guardamos silencio, porque tenemos que lidiar con eso. Pero tampoco somos abruptos, somos rudos, críticos, condenatorios. Lo hacemos con gentileza, lo hacemos con amabilidad. Jesús es tremendo. Yo me pregunto si soy el único o si habrán algunos más aquí que dicen, necesito menos crítica y más amabilidad. Necesito ser menos crítico y necesito ser más amable. Para hacer un resumen, Jesús usa esta historia para enseñarnos estas 4 cosas. Número 1, no juzguen. No significa no aborden la situación. Número 2, el juzgar tiene un efecto boomerang. Número 3, el primer paso para corregir bien es ver y remover primero nuestro propio pecado. Y número 4, la corrección efectiva se hace con amabilidad, gentileza y humildad. Yo te pregunto hoy, ¿quién en tu vida necesita que tú pongas atención a esto para esa próxima conversación? Soy el primero en admitir que muchas veces para mí es difícil, especialmente, lamentablemente, con las personas más cercanas a mí, mi familia. Y es tan interesante que para muchos es así. ¿Por qué es que a veces podemos expresar y mostrar gracia a otros, pero nos cuesta a veces con las personas más cercanas en nuestras vidas? Yo creo que esto puede traer un poco de convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como cristianos, debemos recordar y creer en la gracia de Jesús, la cual está disponible para todos en todo momento. Sin embargo, a veces, y es lo que nosotros queremos, gracia, misericordia, gentileza y amor, pero a veces nosotros no medimos con esa vara, sino con otra. Entonces, ¿quién en tu vida, qué relación, en qué relación quizás tienes la tendencia de ser hipercrítico, hiperfuerte? ¿Qué relación necesita que tú le des atención y quizás lo abordes con más suavidad, suaveza, gentileza? ¿Qué persona quizás diría, wow, eres fuerte conmigo? ¿O siempre hay crítica y pocas veces hay amabilidad? Les dejo con este consejo práctico, se lo muestro en la pantalla. La próxima vez que yo critique a alguien a quien aprecio, 1, recordaré mi propio pecado. 2, corregiré con amabilidad. Y 3, buscaré la restauración, no solo la condenación, para comprobar que yo tenía la razón. Recordaré mi propio pecado,
corregiré con amabilidad y buscaré la restauración, no la condenación. Recuerda que todos hemos fallado, que todos tenemos viga en nuestros ojos y por eso es importante aplicar estos principios en nuestras vidas y en nuestras relaciones. ¿Qué necesitamos? Menos crítica, más amabilidad. Menos críticos, más amables. Si tú empiezas a practicar esto en tus relaciones y en tu familia, yo creo con todo mi corazón que tus relaciones van a ser más saludables. Yo creo con todo mi corazón que esto te va a ayudar, va a fortalecer tu familia. Menos críticos, más amables. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. 2 oraciones. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos desafía a confiar en ti, que hoy nos reta a ser menos críticos y a ser más amables. Enséñanos, Señor, a verdaderamente confiar en ti. Enséñanos a reconocer que a pesar de que hay astilla en los ojos de otros, siempre hay viga en nuestro propio ojo. Danos gentileza, suaveza. Danos amabilidad y cuidado para lidiar con las personas importantes en nuestras vidas, a quienes quizás necesitamos corregir o traer atención a alguna situación. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, nos ayuda y nos enseña a manejar relaciones de una manera que a ti te honra y a ti te agrada. Ponemos esto en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén.